jóvenes, buenas noches, tardes. Que nada, una disculpa por estar en línea con ustedes en vivo. Lo que pasa es que traigo unas actividades ahí agendadas de reuniones. Se me complica bastante poder estar en la sesión con ustedes, pero bueno, me doy mi tiempo para grabarlo del tema de hoy. De igual forma, los comparto para que no quede la clase perdida. Bueno, como bien saben, estamos ya adentrándonos un poco más en el tema del análisis del sistema de medición, el MSA, básicamente entendiendo lo que es los gauge R y R del sistema cruzado. El día de hoy, bueno, quiero reforzar un poquito lo visto en las sesiones pasadas, pero pues bueno, de manera un poco más resumida, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Como bien saben, el análisis del sistema de medición, a final de cuentas, pues nos arroja mediciones y esas mediciones pues nos van a llevar a hacer análisis de los sistemas. Para eso debemos de quedar súper conscientes de qué es variación, qué es desviación estándar y qué es variación en un estudio. Entonces, para esto, pues bueno, quiero apoyarme del asistente, más que del asistente es de un entrenador que siempre me ha gustado la forma en cómo explica las cosas, porque es muy querida y refuerza un poquito lo que hemos estado viendo en los ejercicios. Entonces, bueno, anteriormente habíamos visto en el capítulo de los estudios R&R, el sistema de medición, con datos recopilados. En nuestro caso hicimos el ejemplo de unas piezas, unos cordones de acero, en el cual pues medíamos primero la utilización de un vernier, después de un cronómetro, y nos falta hacer la del tiempo estándar, la de cronometrar la elaboración de la pieza. Para eso, utilizamos este tipo de gráficos. Ya cuando hicimos el análisis, encontramos gráficos de este tipo, en el cual nos habla de las fuentes de variación que existen en el sistema. Incluye la variación entre distintas partes y la variación causada por el sistema de medición. Recordemos que cuando resolvimos el R y R por ANOVA y el R y R por la gráfica de medias y rangos, pues nos salía una serie de datos que traté de ejemplificar con números y que a ustedes les hiciera sentido sus resultados. Entonces, estas gráficas, además de ver las barras, el electrocardiograma, el diagrama de puntos, pues nos arroja Minitab un estudio que son los componentes de la varianza y la evaluación del sistema de medición. Pero aquí lo importante es que sepamos utilizar o que sepamos la importancia que tienen estos valores a la hora del resultado. ¿Cómo podemos usar la salida numérica para examinar la variación en el sistema de medición? ¿Okay? Bueno, en la tabla del R y R del sistema de medición, resume las fuentes de variación en el sistema de medición para comparar la variación del sistema de medición con la variación total. Examinamos la desviación estándar, que es esta primera columna de verde que se coloreó en verde, la variación del estudio o el study variation y el porcentaje del study variation. Tres columnas son las que nosotros debemos de voltear a ver cada que hacemos un análisis del sistema para verificar qué tanto varía nuestras partes con respecto al total. Entonces, explorando estas columnas, vamos a entender lo siguiente. Primero, se debe considerar la desviación estándar, ¿ok?
Esta desviación estándar, recordemos que una desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza correspondiente y se expresa en las mismas unidades que nuestros datos. Es decir, la desviación estándar se utiliza para calcular la variación del estudio que se muestra en esta columna. ¿Y cómo se relacionan estos valores y qué nos dicen acerca de nuestras mediciones? Claro, estos dos valores, desviación estándar y la variación del estudio, el variation, tienen una relación y esa relación nos arroja un dato bien importante. Pues esa relación se puede utilizar en las propiedades de distribución normal, como lo vemos aquí en la gráfica, para conocer cómo la desviación estándar se relaciona con la variación del estudio. Bueno, presuponemos que las mediciones realizadas en el estudio son de una distribución normal. Siempre importante, por eso recuerdo que hace algunas clases por ahí un compañero preguntaba que por qué era tan importante hacer que los datos se asemejaran a una distribución normal y corroborar que nuestra distribución tenga cierta similitud con la normal. Bueno, aquí una de tantas respuestas, ¿no? Recordemos que una distribución normal, el 99.73% del área que contiene esa curva está contenida dentro de más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Esta región tiene una amplitud de 6 desviaciones estándar. Vean, 3 desviaciones hacia la derecha, 3 desviaciones hacia la izquierda, y la amplitud de la campana, pues nos da los 6 sigmas o las 6 desviaciones estándar dentro de la distribución, y el área bajo la curva equivale al 99.73% de los, de los datos que estamos midiendo, de la variación que estamos encontrando en un cierto estudio. Entonces, se puede utilizar este hecho para obtener el study variation o la variación del estudio, que es sencillamente la desviación estándar de cada componente de la varianza multiplicado por 6. ¿Sí? Ese es el study variation. La variación del estudio es una estimación de la precisión de las mediciones o la variabilidad de nuestras mediciones. Observemos más de cerca las diferentes fuentes de variación del estudio en el sistema de medición del ejemplo que está presentando aquí el entrenador. ¿Okay? Entonces, vean, la variación del estudio es una estimación de la variabilidad en nuestras mediciones. O sea, se multiplica la desviación estándar por 6 veces para obtener el study variation. Podemos comprender mejor la variación o el study variation observado la distribución relativa de cada fuente de variación. Esto se muestra en la columna de porcentaje de variación del estudio. ¿Okay? Puede ver que los porcentajes de cada componente no suman 100. Recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada afecta nuestros porcentajes de manera que ya no suman 100. Pero esto está bien. Podemos seguir usando estos porcentajes para hacer comparaciones significativas. ¿Ok? Que recuerden que yo les decía, o sea, el porcentaje del study variation nos da un norte de qué tanto varía nuestra parte o nuestro instrumento con respecto a la variación total del sistema. Ilustrando esto, podemos observar el porcentaje de variación del estudio para cada componente de variación. Primero, evaluemos el porcentaje aportado por el estudio RIR, ¿okay? El cual describe toda la variación ocasionada por nuestro sistema de medición.
Divida la variación del estudio entre la variación total del estudio y multiplícala por 100. O sea, como viene aquí en el recuadro de abajo. Entonces, en el ejemplo de aquí, pues podemos ver que el gauge R&R total, el study variation, 6 desviaciones estándar, me da 0.095954. ¿Ok? Y el porcentaje del, del study variation me da 72.69. Es decir, el resultado nos dice que el estudio R&R del sistema de medición total constituye aproximadamente el 72.69% de la variación total del estudio. ¿Vale? Eso es lo que significa un porcentaje del study variation. Ahora vamos a ver el porcentaje de variación del estudio para los dos componentes del estudio R&R del sistema de medición. ¿Okay? La repetibilidad y la reproducibilidad. Acordémonos que esos son los dos principales componentes de la variación de un sistema de medición. La repetibilidad es la variación observada cuando el mismo operador o el mismo analista o el mismo trabajador realiza mediciones repetidas de la misma muestra. En este caso hablan de tarjetas de circuitos, pero puede ser pues el cordón de acero que estábamos analizando nosotros, las costuras de la pelota que estamos haciendo, el espesor de la piel, lo que sea. ¿Okay? Pero es que el mismo operador realice mediciones repetidas en el mismo ítem o en el mismo número de partes. Aquí la repetibilidad constituye aproximadamente el 37.20%. ¿Qué quiere decir? Bueno, que entre operador y operador existe una variación total del estudio del 37.22%. Sin embargo, por otro lado, pues la reproducibilidad es la variación que se observa cuando diferentes operadores miden la misma tarjeta o la misma pieza o el mismo ítem entre ellos mismos. Esto se puede desglosar en la variabilidad de un operador a otro y la variabilidad debida a la interacción entre operador y par. Estos conforman el 50.52% y el 36.69% de la variación total. ¿Ok? Bueno. En comparación con la variación total, el porcentaje de variación para las partes es 68.68 y para el sistema de medición es 72.69. ¿Existe una gran cantidad de error en el sistema de medición? Sí, ¿por qué o no por qué? La respuesta es un sí, porque acuérdense que con un 72.69% de contribución a la variación total del estudio, la herramienta de medición del ejemplo es responsable de la mayor parte del error de medición. Acuérdense que en nuestro caso yo les mencionaba que para que un análisis del sistema de medición nos diera confiable, pues la variación debe de ser menor al 10%, ¿sí? Máximo un 10% para decir, bueno, un 10% es tolerable para que mi sistema de medición cometa fallas en sí mismo, pero un 70 y casi 3%, pues está de locos. Por eso la respuesta fue un sí, es demasiada variación. Entonces, un alto porcentaje de la variación del R&R sugiere que el sistema de medición tiene una importante cantidad de error. Entonces, ¿cuál es una cantidad aceptable de variación de un estudio R&R? Eso depende, pues, del tipo de sistema de medición y la situación en la que se encuentre
la planta o el proceso, o el mismo ecosistema donde estemos nosotros plantados. Acuérdense que muchas de las herramientas que estamos viendo en esta materia es propiamente utilizado en el sector automotriz, en la manufactura de autos, en la industria aeronáutica, por las exigencias que estas demandan para la seguridad de los automotores. Pero pensemos en una industria en donde no hay una, un desenlace o una, ¿cómo llamarlo? O que, o que por alguna falta, negligencia o algún error humano se puedan perder vidas. No podemos tener porcentajes o no deberíamos tener porcentajes tan estrictos de control como lo marca en la automotriz. Miren, por ejemplo, aquí en esta tablita, en el estudio variation, el porcentaje de 10% o menos, el sistema es aceptable. Del 10 al 30%, el sistema es marginal o mayor al 30% es inaceptable. Entonces, esto lo sugiere la AIAG para el sector automotriz. Pero, repito, tú estás en una industria en donde a lo mejor trabajas con telas o trabajas con plásticos, o trabajas que no propiamente esa parte que estás elaborando va o es un componente para uno de estos tipos de productos, entonces quizá tú pudieras manejar hacia el interior de tu proceso porcentajes que se adapten a tus necesidades. Entonces, como repaso, la variación del estudio es una estimación de la variabilidad de nuestras mediciones. La variación del estudio es la desviación estándar asociada con cada componente de la varianza multiplicado por 6 veces la desviación estándar. La AIAG sugiere un sistema de medición es inaceptable cuando el 30% o más de la variación del estudio existe. Pero esto es, repito, para la AIAG. A ver este ejemplo. En la empresa DigiLogic utilizan un sistema de medición para evaluar partes en relación con especificaciones. Los ingenieros usan la herramienta de medición para medir distancias entre componentes de las tarjetas de circuitos. La cantidad de variación que es aceptable en su sistema depende de las especificaciones. ¿Cómo podemos comparar diferentes fuentes de variación de las mediciones en el sistema de medición de DigiLogic en relación con sus especificaciones? Ok, pues bien, podemos incorporar la tolerancia en nuestro estudio, R&R. Recordemos que la tolerancia es la distancia entre los límites de especificación superior e inferior. Supongamos que DigiLogic establece su tolerancia en 0.2 milímetros. La distancia verdadera entre componentes es de 5 milímetros, entonces el límite de especificación inferior para esa parte es 4.9 y el límite de especificación superior es 5.1. ¿Okay? ¿Es la herramienta de medición CircuitView lo suficientemente buena para usarla para aceptar o rechazar partes? Vamos a ver. Primero, para poder contestar esta pregunta, debemos entender o debemos de revisar la salida cuando se incorpora la tolerancia en el estudio R&R. La columna del porcentaje de variación, el estudio variation, muestra las distintas fuentes de variación de las mediciones en comparación con la tolerancia. ¿Ok? Lo ideal sería que el porcentaje de tolerancia del estudio R&R fuera cercano a cero. ¿Ok?
lo que significa que la variación debida al sistema de medición es pequeña con relación a la tolerancia, ¿vale? Eso es lo ideal, que fuera cercana a cero. Observemos más de cerca el circuito. Suponga que la distancia verdadera entre los componentes de esta tarjeta de circuitos es de 5 milímetros. Ahí se ve el boceto. Ya que la distancia está exactamente en el objetivo. La tarjeta cumple con las especificaciones. Suponga que la herramienta de medición CircuitView es exacta, es decir, la distancia medida debería estar dentro de las especificaciones. Todo el tiempo deberíamos tener el 99% de los valores dentro del área bajo la curva. ¿Sí? Porque estamos hablando de que un supuesto me dice que el Circuit View, ese programita que se utiliza para poder ver la distancia entre circuito y circuito, no falla. Entonces, distancia verdadera, 5 milímetros. Tolerancia igual a 0.2 milímetros. Por ende, si eso fuera cierto, entonces tendríamos que mi proceso, que mi sistema de medición cumple de manera satisfactoria porque el área bajo la curva abarca la totalidad de los datos. Pero veámoslo. A partir de la salida del RR, la variación total del estudio RR del sistema de medición para la herramienta Circuit View es aproximadamente 0.096. ¿Vale? Calculemos el porcentaje de tolerancia dividiendo la variación del estudio entre la tolerancia y multiplicando ese valor por 100, y esto me da 47.98. A ver, entonces, ¿qué pasa? 47.98 porcentaje de study variation, ya suena un poquito descabellado, ¿no? Ya sabemos que esta tarjeta cumple con las especificaciones, puesto que su distancia es exactamente igual al objetivo de 5 milímetros. Por supuesto, no todas las partes están elaboradas exactamente igual al objetivo, debido a la variación en el proceso de manufactura. ¿Sí? Miren, aquí nos pide que movamos el cursor para ver la ubicación de las diferentes distribuciones de valores de distancias en relación con los límites de especificación. Si la distancia verdadera entre los componentes de esta tarjeta está dentro del rango aceptable de valores, entonces la tarjeta cumple con las especificaciones. Chequen, estamos en un rango de 4.9, 4.95. Aquí me voy a 4.95.5, me voy a un valor central de 5, y, o sea, ahí estoy moviéndome, ¿no? O sea, estoy dentro del rango marcado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo afecta un porcentaje de tolerancia de 47.98? Que es lo que nos arrojó en el Study Variation. Nuestra capacidad de distinguir entre tarjetas que cumplen con las especificaciones y tarjetas que no lo hacen. Para poderlo ilustrar, consideremos una tarjeta con una distancia verdadera de 5.8 milímetros. ¿Okay? Recordemos que la tolerancia está establecida en 0.2 milímetros, con un límite de especificación superior de 5.1 y un límite de especificación inferior de 4.9. Esta tarjeta cumple con las especificaciones de DigiLogic. A ver, ¿ustedes qué dicen? 5.08. Vamos a responder. No. ¿Por qué? Porque la tarjeta, si tenemos 5.08 con una distancia verdadera y tenemos 0.2 milímetros,
5.2 milímetros de especificación, pues entonces el 5.08 queda dentro de los límites de especificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tarjeta está dentro de las especificaciones. Ahora haga clic en el botón para realizar otra medición de la tarjeta de circuitos de la misma tarjeta. Vamos a dar clic aquí en medición y ahí va. Mide el sistemita y ahí detecta una distancia de 5.2. Vamos a ver qué significa esto. Distancia verdadera, 5.12. Según nuestra medición, ¿la tarjeta de circuitos cumple con las especificaciones? No. Correcto. ¿Por qué es un no? Porque acuérdense que nuestro límite superior de especificación es 5.10 o 5.1. Y el valor medido en el ejemplo fue 5.12 por 0.02 milímetros arriba, estamos fuera de especificación. Entonces el valor medio es mayor que el límite superior, de manera que la tarjeta, en este caso, no cumple con las especificaciones pactadas. A pesar de que la distancia verdadera de la tarjeta está dentro de las especificaciones, el valor medido parece indicar algo distinto. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, con un porcentaje de tolerancia de 47.98, repito, esto fue lo que nos arrojó en el Study Variation, existe la posibilidad de que esta herramienta midiera una tarjeta que está dentro de las especificaciones como si estuviera fuera de las especificaciones. ¿Sale? El ejemplo del 5.12, aquí cae. Chequen la colita derecha de la campana. La especificación marca el 5.1, el límite superior, pero la colita derecha de la campana supera esa especificación ya que nos da el 5.12. Una variación que es del 47.98 se considera muy grande o muy grave. ¿Okay? Recordemos que en diversas industrias y organizaciones, tales como el Grupo de Acción de la Industria, que es el IAG, dictan pautas que pueden ayudarnos a determinar si este nivel de variación es aceptable o no. Estos son los mismos estándares que se utilizan para un porcentaje de variación en el estudio, que son los que ya veíamos. Bueno, de esa manera de resumen, la tolerancia es la diferencia entre los límites de especificación superior e inferior. Si medimos partes en relación con especificaciones, podría ser útil comparar las distintas fuentes de variación de mediciones con la tolerancia del proceso. Y bueno, voy a dejar hasta aquí este breve recordatorio de lo que es el resultado estadístico que arroja el análisis del sistema de medición. Y creo que con esto pues ya debe de quedar un poco más claro cómo debemos interpretar nuestros resultados a la hora de elaborar un problema de MSA. ¿Vale? Bien. Voy a detener ahorita la grabación para poder abrir un problema, para ahora empezar a ver el R&R anidado. Acuérdense que estábamos viendo el R&R cruzado y ahora vamos a ver cómo se trabaja un R&R anidado. Seguimos en sesión.